que no se cantan muy a menudo, pero que la letra, el significado que tienen, nos toca en lo profundo de lo que estamos pasando, en lo profundo de que vemos a nuestro alrededor. Son himnos así que tenemos que cantar más para llegar a conocer las letras. Así que a los directores de canto y a los que cantan, ya saben. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Bombini, bienvenido a la casa de Dios. Bueno, siéntanse en el mejor lugar del mundo. Y afortunados, no estamos solos, estamos llenos de ángeles. Así que, para adelante, que cuando hayan dos, también tenemos que sentirnos valerosos, porque le digo que llegará un tiempo que no habrá ni uno. Pero, perseverando en el Señor, confiamos que no sea así. Bueno, así que seguimos. Empezamos con la palabra de Dios. ¿Micrófono o no micrófono? ¿Con micrófono? Ah, ok. Ok. Vamos a nuestras Biblias a Éxodo 28:15. ¿Cuántos se acuerdan la temática de los temas que han pasado? ¿Qué día es hoy? El séptimo día, ok. El primer día, ¿alguien se acuerda del tema? El segundo día. La santidad a Jehová. Sí, el segundo día. Tercer día. Amén, pies descalzos. Cuarto día. Amén. Quinto día. Quinto día. El éfod. Sexto día. Ok. Y este día o de hoy es un día, yo creo que es el significado de perfección, el 7. Pero la pieza que trae hoy es principal para tener una comunicación con Dios. Es el pectoral sacerdotal. Consiste, como le dije al hermano Steven, que trajera una temática para que tengamos en cuenta de qué era la vestimenta del sacerdote que entraba a ministrar, ¿ya? Entonces, anterior hermano, primero, vemos que el sacerdote tiene todos los temas que hemos pasado, ¿ya? Y vemos, permiso, que allí tiene el cuadro que ustedes ven allí. El cuadro que ven allí es el pectoral. ¿Qué significa? El pectoral del juicio de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenían que vestirse con toda la vestimenta y colocarse el pectoral. El pectoral significaba la comunicación con Dios. Él no podía entrar allá sin esta vestimenta, porque significaban las 12 piedras que ustedes ven allí. Ahora sí, pase el otro, por favor. Sí. Las 12 piedras que ustedes ven allí significan las 12 tribus de Israel. En la antigüedad de hoy, o sea, en el día de hoy, significan, en el tiempo de Jesucristo, los 12 apóstoles. ¿Ya? Los 12 apóstoles que comenzaron su iglesia. En hebreo, el pectoral se llama Shosen Mispar. Significado, el pectoral del juicio de Dios. ¿Ya?
Entonces, la iglesia de Jesucristo, ambos están escritos en el corazón de Jesús. Ahora sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote en estos tiempos, que intercede por nosotros de día y de noche delante del Padre de Dios. Aún Jesús, sin este pectoral, Él se lo pone para poder entrar y ministrar por nosotros. Es una comunicación con Dios. Entonces, vamos a tener una pequeña oración para nosotros en este momento pedir mucho la unción del Espíritu Santo, porque necesitamos más que nunca, ¿ya? Así que vamos a tener una palabra de oración. Parémonos, por favor. En este momento olvidemos la olla, olvidemos todos los problemas y concentrémonos, enfoquémonos entre el cielo, ¿ya? Que es el Espíritu Santo que lleva las oraciones a Dios y nosotros. Amantísimo Padre, tú que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Amante Señor, estamos aquí un grupo de tus hijos y tus ángeles con nosotros. Señor, gracias por poner en nosotros el querer como el hacer, por poner en nuestros corazones el venir a tu casa de oración y no quedarnos ociosos en la casa. Sabemos que tenemos múltiples tareas, obligaciones, pero primeramente estás tú. Llénanos cada día más de tu Espíritu Santo. Límpianos, Padre amado. Une a tu pueblo, despierta a tu pueblo, bendito Señor, que no tiene que pasar una calamidad para que podamos buscarte. Que sea diario. Derrama tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a predicar con poder, pero ayúdanos a testificar también de ti. Gracias te damos. Te pongo a todos los hermanos que están aquí. Te pongo su familia, nuestra familia, y te pedimos que nos llene de sabiduría y que este tema sea comprendido con suma importancia, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Señor, te adoramos por quien eres. Eres un Dios de amor, paz y unidad. Te alabamos por el ejemplo de unidad que existió entre los discípulos después del Pentecostés. Te agradecemos por traer unidad a la iglesia y las familias hoy. No es coincidencia que la hermana Jocelyn haya pedido en la oración el alabar al Padre, porque es algo que tiene que salir de nuestra boca, no solo pedir, sino alabar constantemente. Cuando usted alaba al Señor se siente lleno de gozo, ¿sí o no? Amén. Padre, muéstranos los pecados que debemos confesar abiertamente y cuáles confesar en privado. Reclamamos tu victoria sobre estos pecados. Esta debe ser nuestra oración cada día. Perdónanos por los momentos en que hemos provisto la desunión o el cuerpo de Cristo a través de palabras o acciones. También es otra forma de pedir. ¿Ya? En nuestras oraciones siempre pedimos por estas cosas, tenemos que tenerlas en cuenta. Gracias por perdonarnos de acuerdo a 1 de Juan 1:9. Busquemos en nuestra Biblia 1 de Juan 1:9. ¿Qué nos dice el Señor allí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Maravillosas promesas, maravillosa. Saber que Él me perdona es un regocijo para mí, pero yo le pido que no hacerlo continuamente, porque no está bien. Así que ya sabemos que Él es justo y fiel para perdonarnos. Os ruego, hermano, vamos a 1 de Corintios 1:10. 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 1
Primera de Corintios 1:10. Os ruego, pues, amén. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando tú ves la iglesia así, parece que es difícil, ¿cierto? Parece que es difícil. ¿Cómo podemos lograr eso? La única manera es pidiéndole a Dios, pidiendo la unidad. No cansemos de pedir la unidad, la lluvia del Espíritu Santo. No nos cansemos de pedir. Porque el Señor dice, Él le encanta los corazones dadivosos. Significa pedir, pedir sin cesar. Las 12 piedras que representan, que vemos allí, son las 12 tribus de Israel. Se mantenían en el pectoral cerca del corazón del sumo sacerdote. De esto aprendemos cuán importante es el mantenernos juntos, estar unidos en el amor de Jesús y revelar este amor a la gente dentro y fuera de la iglesia. Cuando tú amas a tu hermano, te duele lo que a tu hermano le pasa. Entonces, siempre nos llaman a la unidad, al sentir, a pedir la unión. Recordemos que los sacerdotes, los apóstoles, mientras no tuvieron un mismo sentir y una misma comunión, no pudieron recibir el Espíritu Santo. Eran cada uno por su lado, aunque estaban en una misma casa, pero hasta que no hubo esa unidad, dejaron el yo, dejaron el allá a un lado y me importa mi prójimo, no pudieron recibir el Espíritu Santo. Eso nos llama para nosotros hoy. Cuando usted sale a predicar la palabra de Dios, tiene que salir con la convicción y el poder y siempre tener un hermano que lo apoye al lado. ¿Ya? El secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se halla hay 5 pasos. Y yo voy a preguntar al final cuáles son. El secreto el número 1. El secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se hallará en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Debe haber acción concentrada. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe desempeñar su parte en la causa de Dios. De acuerdo con la capacidad que Dios le ha dado, debemos avanzar juntos para vencer obstrucciones y dificultades, hombro con hombro y corazón con corazón. Si los cristianos actuaran, este es el 2, si los cristianos actuaran de concierto, avanzado como un solo hombre bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, conmoverían el mundo. ¿Cuál es nuestro propósito? Hago esa pregunta. ¿Para qué estamos llamados? Para predicar el evangelio. No estamos llamados para nada más. Esa es nuestra misión. No hay mayor obra que la del colportaje evangélico, pues envuelve el desempeño de los más altos deberes morales. Aquellos que se comprometen con esta obra necesitan estar siempre bajo el control del Espíritu Santo. No debe haber exaltación propia que tenemos nosotros que no haya recibido de parte de Cristo. Debemos amar a nuestros hermanos revelando nuestro amor al ayudar unos a otros. Debemos ser piadosos y corteses, debemos mantenernos unidos. Solo los que viven la oración de Cristo, viviendo una vida práctica, podrían superar la prueba que sobreviene a este mundo. Aquellos que se exaltan a sí mismos se colocan bajo el poder de Satanás, preparándose para recibir sus engaños. La palabra de Dios para su pueblo es que elevemos el estándar cada vez más alto si obedecemos a su voz. Al trabajar con nosotros y nuestros esfuerzos serán coronados de éxito. En nuestra obra recibiremos grandes bendiciones de lo alto y tendremos tesoros ante el trono de Dios.
También es paso 3. Completad mi gozo sintiendo. Vamos a Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3. Completad, amén. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a él mismo, superiores a él mismo. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe y a Andrés cuando le preguntaron al Señor, que la vino la mamá y le dijo que los pusiera uno a su derecha y otro a su izquierda? ¿Ya? Y que fue que cogió un niño, ¿ya? Que el mayor, el que quiere ser mayor en el reino de Dios, tiene que servir a los demás. Existe demasiada independencia de espíritu entre los mensajeros. Esta actitud debe ser puesta a un lado y los siervos de Dios deben unirse. Ha manifestado demasiado el espíritu que induce a preguntar. ¿Soy yo? Vamos a Génesis 4:9. Génesis 4:9. Quien lo tiene me lo puede leer, por favor. Génesis 4:9. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, ajá. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Dónde está la hermana Flor? No sé. No sé. ¿Soy caso yo estoy pendiente de ella o algo así? No. Dijo el ángel, si eres guardia de tu hermano, debes cuidar constantemente a tu hermano, interesarte en su bienestar y manifestar un espíritu bondadoso y amante hacia él. Uníos. Dios se propuso que el hombre fuese de corazón abierto y sincero, sin afectación, humilde, manso y sencillo. Tal es el principio del cielo. Dios lo ordenó así. Con contiendas no vamos a ir al cielo. Con unidad, seguro que sí. El significado de cada una de esas piedras significa la unidad de cada tribu de Israel. Significa los 12 apóstoles y significa la unidad y la perfección de la iglesia de hoy. Hay demasiada frialdad e indiferencia, demasiado ese espíritu que dice no me importa, ejercidas entre los profesos seguidores de Cristo. Todos deberían experimentar preocupación hacia los demás, guardando celosamente los intereses de los otros, amados los unos a los otros. Entonces podremos estar como una fuerte muralla contra los artificios de Satanás. En medio de la oposición, de la persecución, no nos uniremos a los vengativos. No nos juntaremos con los seguidores del gran rebelde, cuya obra especial consiste en acusar a los hermanos, en difamar y manchar sus carácter. Tenemos que tener mucha cuenta con eso. Que el resto de este año se aproveche en distribuir toda fibra de raíz de amargura, enterrándola en las tumbas del viejo año. Comenzar el nuevo año con una consideración más tierna, con un amor más profundo hacia cada miembro de la familia del Señor. Otra vez más, unidos, permaneceremos, divididos, caeremos. ¿Cómo es? ¿Un nuevo lema? Unidos permaneceremos, desunidos caeremos. Tomad una norma más elevada y más noble que nunca, el estandarte de Cristo Jesús. Si Satanás puede citar las críticas entre algunos del pueblo de Dios, esta se comunica de uno a otro como levadura. Corre rápido. ¿Ya? No deis cuartel al espíritu de crítica. Eso destruyó al pueblo de Israel.
se salieron de Egipto 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y entraron cuántos? Todos sabemos la historia. Entonces, no demos cuartel al espíritu de crítica, porque en la ciencia de Satanás es aceptarlo, y la envidia, los celos y las malas sospechas de unos contra otros será la consecuencia. Cuarto paso, avanzad juntos en el mandato que oigo del capitán de nuestra salvación. Avanzad juntos. Cuando hay unidad, hay fuerza. Todo lo que está del lado del Señor avanzarán juntos. Hay necesidad de perfecta unidad, ahora más que nunca, y amor entre los creyentes en la verdad. Y todo lo que conduzca a la disensión es del diablo. El Señor se propone que su pueblo sea uno con Él, como las ramas son una con la vid. Entonces será uno el uno con el otro. Entonces recibiremos el Espíritu Santo. Con espíritu, con fuerza y poder. Quinto paso, procure cada uno contestar la oración de Cristo, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Eso está en Juan 17, 21. Juan 17, 21. Oh, qué unidad, y dice Cristo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor, si tuviéramos odio, amor, ¿ok? Y yo voy como el hermano Rudy siempre dice en Corintios 13, 1 Corintios 13, amor. Esa clase de amor no fingido, amor puro, amor verdadero, amor del cielo. Si tuviéramos amor los unos por los otros. Juan 13, 35. La primera fue Juan 17, 21. La segunda, Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan. $35. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, estamos bien. Ok. El pectoral, vuelvo otra vez. Vamos también a 1 de Samuel 28, 6. Primera de Samuel 28, 6. Vemos que el pectoral también se usaba como señal de comunicación o de consulta entre un consejero, el sacerdote o una persona y Dios. Allí vemos, hermana, ¿lo puede leer? ¿Lo tiene allí? Como el rey, léalo, por favor. Sí. Amén. El pectoral también se puede llamar Urim y Turim, que significa 3 formas de comunicación divina. ¿Ya? Es una forma también de consultar a Jehová. ¿Ya?
es una prenda, normalmente sabemos que es una prenda que el sacerdote tenía que llevar, pero también se llama Urim y Turim, una forma de comunicación entre el cielo y Dios. Es una forma, por ejemplo, de comunicación entre nosotros y Dios, ¿ya? Para hacerlo más claro. Pero volvamos a Éxodo 28 para que aprendamos en qué consiste, cómo fue hecho el pectoral. Éxodo 15 hasta el 30. Y terminamos con esta parte. Éxodo 28 del 15 hasta el 30. Éxodo 28. Éxodo 28 del 15 al 30. ¿Todo el mundo tiene su Biblia en mano? ¿Todo el mundo la tiene? Ok. Hermana Didi, el 15. Sí, señora. Amén. Hermana Belki, 16 solamente. ¿28? Sí. Éxodo 28. Ok, ya le pongo a usted. Hermana Flor, 16. No, ya le digo. Para saber más preciso, era una palma de la mano, era una mano de hombre en ese entonces, de ancho, y una palma de largo. Ahora sí, hermana Belki, ya lo tiene, 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sáldica, un topacio y un carbuncio. Cada de esas piedras significa cada hijo de las tribus de Israel, cada hijo, ¿ya? Hermana Ruth, 18. Amén. Hermana Milka, 19, por favor. Sí, sí. Amén. Hermana María, el 20, por favor. Amén. Hermana Juana, el 21, por favor. Ok. Hermana Sandra, el 20, por favor. Ah, ¿verdad? 21, perdón. Hermana Loreta, el número 22, por favor. Hermana Jocelyn, 23. Ángela, ¿tiene Biblia? Hermana Ángela, 24. Hermana Margot, 25, por favor. Privará a los obreros el oro en su pago
Hermano Steven, 26, por favor. Hermano Rudy. Ok, ¿quién me repite el 27? Hermano Steven, ya que está ahí. O hermano, que quiera. Anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos esferas hacia abajo, delante de su cintura, sobre el cinto de Hermano Rudy, el 28. El 28. No tiene. Ah, ok, hermana Sandra, por favor. Juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del ephod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del ephod y no se separe el pectoral del ephod. Hermana Ángela, el 29. Voy a repetir ese versículo. Escuchémoslo bien y pongamos la atención a qué dice. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Y llevará a Cristo el nombre de cada uno de nosotros en su corazón. Cuando entre, ¿en dónde? En el lugar santísimo, por memorial delante de Jehová continuamente. El 30, y pondrá en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Jesús cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Jesús el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Pongamos mucha atención a el significado de esta unión. Mucho significado tiene, ¿ya? Sabemos que no estamos solos, sabemos que Jesús es nuestro intercedor, sabemos que es nuestro sumo sacerdote y que si Él mismo viste tal cual está esa pieza. En algunos himnarios vemos que Él aparece allí vestido así, pero es así como Él se encuentra vestido. Y Él no entra a la gloria de Dios, al lugar santísimo, sin esa pieza. Porque cuando Él se quite toda esa vestimenta, ya sabemos que se pondrá la de realeza. El tiempo de la gracia está cerca, hermanos. Pongámosle mucha atención a cada palabra, a cada llamado de unidad, porque la iglesia está muy dividida. Unámonos, unidos. Nos llama 5 temas de unidad, ¿ya? De concentrarnos más en unidad. Ahora yo entregué unos papelitos a cada hermano. Yo le entregué unos papelitos a los guerreros y a algunos hermanos. Vamos a orar por cada una y a interceder por cada una de esas súplicas. Eso nos piden, esto es mundialmente, hoy día, interceder y suplicar por cada una de estas peticiones. Están en el idioma que estén, pero hay que hacerlo, ¿ya? Pero también, por favor, pongamos en nuestras oraciones al hermano Aquiles, que todavía está en el hospital, a la mamá de la amiga de Sabrina, por todos los hermanos que están por X o Y motivo, malitos de salud, pero también espiritualmente, por la apatía de la iglesia. Así que vamos a levantarnos y vamos a unirnos de 3 en 3, ¿ya? Cada guerrero y cada persona que tiene el papel con los demás, o de 2 en 2, como podamos,
pero vamos a unirnos.
Qué bueno es cuando el pueblo de Dios ora. El Señor dice que suceden cosas maravillosas, ¿cierto? Yo sé que Dios escucha nuestras oraciones, hermano. Yo sé. Vamos a nuestra Biblia para finalizar en Juan 17 y ahí mismo Juan 17, 21. Juan 17, cuando Jesús oró por sus discípulos. Juan 17 y Juan 17, 21. Cuando Jesús oró por sus discípulos y como Jesús también ora por nosotros. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el 17 dice: (17, 21) ¿Lo podemos decir todos juntos? Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendita sea la palabra de Dios. Hermano, gracias. Y sigamos confiando en el Señor, pero también poniendo todos estos días en nuestro corazón, todos estos días en cuenta y en memoria, para no olvidarlos. Porque hoy es el día 7. Y vuelvo y pregunto, ¿el primer día fue? ¿El segundo? ¿El tercero? La humildad, pies descalzos. ¿El cuarto? ¿El quinto? El éfod. ¿El sexto? Y hoy, 7. Amén. El pectoral. Tengamos siempre en cuenta esa pieza principal en el corazón que es de Cristo con la unión de su iglesia. ¿Ya? Así que con estas palabras, sin más, vamos a cantar un himno. ¿2 cuál? 2, 7, 8. $2.78. ¿Puede ver el mundo a Jesús en mí? Una pregunta de día a día. Vivo hoy tan cerca de mí, Jesús, a pesar del mundo y de su maldad, hasta el punto que se pueda ver un reflejo de su luz. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí. Amo yo a mi prójimo cual Jesús, no importa cuál sea su color, y mi mano